Sean bienvenidos a otra edición de El Bestiario Abismal. En la sesión anterior exploramos el misterioso y oscuro ser conocido como el Coco. Pero en esta ocasión nos sumergiremos en las leyendas y mitos de unas criaturas igualmente fascinantes y aterradoras, los nahuales. Los nahuales son criaturas misteriosas que han poblado las leyendas y mitologías de Mesoamérica durante siglos. Su presencia está envuelta en misterio y magia, siendo tan temidos como reverenciados por las culturas indígenas de la región. Pero, ¿quiénes son realmente los nahuales? ¿Son simplemente criaturas de la imaginación? ¿O hay alguna verdad detrás de sus leyendas? Acompáñanos mientras exploramos los recovecos de esta fascinante criatura. ¿Qué son los nahuales? Los nahuales son parte de la mitología y la cosmovisión mesoamericana, particularmente asociados con la cultura nahua, que incluye a los aztecas y otros pueblos indígenas de México. En la creencia nahua, los nahuales son seres con la habilidad de transformarse en animales, especialmente en su forma animal o animal espiritual. Estos animales pueden ser cualquier cosa, desde jaguares hasta aves, serpientes o incluso insectos. Los nahuales se consideran poseedores de poderes especiales y conocimientos místicos. Según la tradición, algunas personas nacen con la capacidad de ser nahuales, mientras que otras pueden aprender a hacerlo a través de rituales y entrenamiento espiritual. Se cree que los nahuales pueden usar sus habilidades para proteger a las comunidades, para fines de curación o para otros propósitos. Pero también pueden ser vistos como entidades peligrosas, si se les provoca o si usan sus poderes con malas intenciones. En algunas historias y leyendas, los nahuales pueden ser aliados de los humanos o incluso enemigos, dependiendo de la situación y del individuo. Descripción y características. Formas duales. Una de las características más distintivas de los nahuales es su capacidad para cambiar de forma entre la apariencia humana y la animal. Esta transformación se considera un acto de magia poderosa y está asociada con rituales y prácticas espirituales. Esta transformación les otorga una conexión especial con el mundo natural y les permite moverse entre diferentes dimensiones. Vínculo con un animal de poder. Cada nahual está vinculado a un animal específico, que sirve como su guía espiritual y fuente de poder. Este animal puede variar según el individuo y sus conexiones personales. Se cree que tiene la capacidad de comunicarse con los dioses y los espíritus de la naturaleza, que les confieren un estatus sagrado dentro de la comunidad. Conocimiento de la naturaleza. Los nahuales poseen un profundo conocimiento de la naturaleza y de sus ciclos, lo que le permite comunicarse con los espíritus de los animales y las fuerzas elementales. Habilidades mágicas. Se cree que los nahuales tienen habilidades mágicas como la capacidad de curar enfermedades, predecir el futuro y proteger a sus comunidades de peligros espirituales y físicos. Dualidad y equilibrio. Los nahuales representan la dualidad inherente del universo, como la luz y la oscuridad, el bien y el mal, lo humano y lo animal. Se considera que tienen la capacidad de equilibrar estas fuerzas opuestas y mantener la armonía en el mundo. Respeto y temor. Que se les considera protectores y guías benevolentes, los nahuales también inspiran respeto y temor, debido a su poder y sus capacidades sobrenaturales. Se cree que pueden castigar a quienes los ofendan o abusen de su poder, por lo que es importante tratarlos con reverencia y respeto. Habilidades y comportamiento. Transformación ritualística. La transformación entre la forma humana y la animal de un nahual se considera un proceso ritualístico que requiere preparación y concentración. Puede ser física, espiritual o una combinación de ambas. Se cree que esta capacidad les permite desplazarse de manera invisible, acceder a conocimientos ocultos y proteger a quienes lo necesitan. Protección y curación. Los nahuales son vistos como protectores de sus comunidades y de las personas que necesitan ayuda. Se cree que tienen la capacidad de detectar y contrarrestar influencias malignas, así como de curar enfermedades y heridas mediante el uso de hierbas medicinales y prácticas chamánicas. Predicción del futuro. Algunas tradiciones atribuyen a los nahuales la capacidad de prever el futuro y de interpretar los signos y presagios. Se dice que pueden leer el destino de las personas y las comunidades proporcionando orientación, consejo o obediencia sobre eventos por venir. Guardianes de la naturaleza. Los nahuales son considerados guardianes de la naturaleza y su equilibrio. Se les atribuye la responsabilidad de proteger los bosques, los ríos y las montañas de la destrucción y la explotación. Conocimientos esotéricos. Se cree que los nahuales poseen un profundo entendimiento de los misterios del universo, incluyendo el ciclo de la vida y la muerte, la naturaleza de la realidad y el significado de los sueños y visiones. Este conocimiento esotérico se transmite a través de la tradición oral y los rituales iniciáticos. Debilidades.
A pesar de su poder y conocimiento, los nahuales también tienen sus debilidades. Vulnerabilidad a la magia negra. Se cree que los nahuales pueden ser afectados por prácticas de magia negra o maldiciones lanzadas por personas con intenciones maliciosas. Esos ataques pueden debilitar su poder. Pérdida de poder por el desequilibrio espiritual. Si un nahual pierde su conexión con el mundo espiritual o se aleja de su propósito sagrado, puede experimentar una disminución en sus habilidades y poderes. Esto podría deberse a la falta de respeto hacia los espíritus de la naturaleza, el abuso de sus habilidades o la traición a su comunidad. Traición de su propia naturaleza. Se dice que los nahuales que usan sus habilidades para fines egoístas o malévolos pueden sufrir consecuencias negativas. Esto podría incluir perder la capacidad de transformarse, ser excluidos de las comunidades o enfrentar la ira de los espíritus y las deidades. Ataques físicos en su forma animal. Cuando un nahual se transforma en un animal físico, está sujeto a las mismas vulnerabilidades que cualquier otro animal. Esto significa que pueden ser heridos o incluso matados por depredadores naturales, cazadores u otras amenazas en su entorno. Vínculos emocionales. Algunas tradiciones sugieren que los nahuales pueden volverse vulnerables si desarrollan vínculos emocionales demasiado fuertes con los seres humanos o con otros aspectos del mundo material. Esto podría hacer que se distraigan de su propósito espiritual o que pierdan parte de su poder al invertir demasiado en relaciones mundanas. Cazadores. A diferencia de otras criaturas del abismo, los nahuales no tienen cazadores dedicados. Sin embargo, las comunidades indígenas a menudo tienen chamanes y líderes espirituales que actúan como protectores contra las fuerzas oscuras y los peligros espirituales, incluidos los nahuales. Clasificación del abismo. Los nahuales son seres místicos y poderosos que ocupan un lugar especial en la mitología, además de ser seres con varias habilidades que les ayudan a sus fines. Por su conexión con el mundo espiritual y su papel en la naturaleza, les otorgaremos la clasificación de Amenaza. en el abismo. Relatos. Esto que te voy a contar me pasó hace algunos años con los tíos de mi esposa, y aunque te lo cuento de manera tranquila, la verdad cada vez que lo recuerdo me dan hasta escalofríos. Si te soy muy honesto, la verdad habíamos convivido muy poco con ellos. Si acaso, los habíamos visto 2 o 3 veces en alguna reunión familiar, cuando éramos novios. Y después que nos casamos por mi trabajo, que en ese entonces era de policía, tuvimos que ir a vivir a la Ciudad de México, por lo que ya no pudimos frecuentarlos. Por eso no me extrañó la invitación que nos hicieron para pasar unos días en su casa, allá por el rumbo de Cholula, Puebla. Al momento me pareció una muy buena idea para poder acercarnos un poco más a su familia. Así que planeamos las vacaciones que tendría en junio para quedarnos una semana con ellos. Pero la verdad, después de aquella experiencia tan aterradora que pasé la primera noche que estuvimos ahí, nos regresamos al otro día y me prometí jamás regresar. Como te decía, llegó junio, salimos el jueves desde muy temprano, desde la ciudad con rumbo a Puebla. Afortunadamente un compañero de trabajo que me había prestado su carro, mi esposa iba muy contenta. Hacía tiempo que había visto a sus tíos, eso me alegraba mucho, aunque la verdad yo me sentía algo cansado. Había tenido una semana muy pesada en el trabajo, pero traté de concentrarme en la carretera. La mayor parte del trayecto fue muy tranquilo, pero conforme nos íbamos acercando al pueblo de sus parientes, una densa neblina cubrió el camino y las curvas se fueron haciendo cada vez más pronunciadas. La verdad, se me hicieron sudar de nervios. Pero después de un rato por fin llegamos a la casa de sus tíos, aunque quizá debe aclarar que no era un pueblo como tal. Aunque tenían una pequeña plaza como un kiosco y una iglesia en el centro, la mayoría de las casas estaban espaciadas sobre los cerros de alrededor. Inclusive algunas estaban bastante alejadas de ahí, como la de sus tíos, que estaban en la parte elevada, por lo que tuvimos que subir una vereda muy angosta. Apenas nos estacionamos frente a su casa, salieron a recibirnos muy amablemente, su tía y 2 primas, bajando nuestras maletas y nos invitaron a instalarnos en una de las habitaciones, mientras preparaban la comida. Cuando nos sentamos a la mesa, empezamos a platicar amenamente con ellas. En ese momento llegó el tío de mi esposa, don Julián, con su hijo Ricardo. Ambos venían enlodados y traían una escopeta colgando en el hombro. Al parecer no nos esperaban tan temprano, porque echando pestes y maldiciendo su mala suerte por no haber podido darle un tiro y matarlo de una vez. Pero apenas nos vieron, se quedaron callados, se apresuraron a quitarse la escopeta y se acercaron a saludarnos. Y yo me quedé un poco desconcertado de quién hablaban y por qué tendrían que matarlo. Finalmente se sentaron con nosotros y las primas empezaron a servir la sopa. La comida se alargó hasta muy entrada la tarde,
por la charla tan amena que teníamos. Ya empezando a oscurecer, don Julián y Ricardo se disculparon y nos dijeron que tenían que regresar a darse unas vueltas a los corrales y después a los campos, porque en las últimas semanas se les habían desaparecido algunos animales. Además, en la parte de los sembradíos aparecían destrozados las milpas. Sospechaban de algunos coyotes o lobos, pero hasta el momento no los habían podido cazar. Yo, sin pensarlo mucho, me ofrecí a ayudarles. Don Julián se negó en un principio. Me dijo que era su invitado y que inclusive podía ser peligroso si nos llegábamos a encontrar con aquellos animales salvajes, pero cuando le recordé que era policía, me preguntó muy serio si sabía manejar un arma. Le mentí un poco. A pesar del entrenamiento que tuve cuando entré a la academia, en realidad mi trabajo era más de escritorio, y hacía un tiempo que no agarraba una pistola. Pero en ese momento no creí que hubiera riesgo real, y en verdad quería salir a recorrer los campos, así que le dije que sí. El tío miró discretamente a mi esposa, como esperando su aprobación. Después de un silencio incómodo, don Julián finalmente aceptó que nos acompañara. Me levanté tan emocionado de la mesa y me acerqué a ellos que me ofreció una escopeta que traía cargando y unos cartuchos, y aparte me dio una 9 milímetros que me ajusté en la cintura. Él sacó un fusil y un revólver en el estante frente a la mesa. Antes de salir, la tía me dijo que llevara ropa gruesa, porque más noche haría mucho frío. Desde la casa se podían ver los corrales y un establo. En realidad no estaban muy retirados, quizá unos 400 metros o menos. Entonces Ricardo me dijo que detrás de ellos estaban los sembradíos de la familia, y echamos a andar sobre el único sendero que se dirigía hacia allá. Fue cuestión solo de unos minutos, así que cuando llegamos aún teníamos algo de luz. Y aunque entramos a todos solo uno, echamos un vistazo rápido. Tenían caballos, puercos, borregos, vacas y gallinas. Después don Julián y Ricardo juntaron algo de leña frente a los corrales, prendieron una fogata y nos sentamos alrededor. Ya había anochecido, pero afortunadamente había luna llena, muy grande, alumbraba todo alrededor. Parecía una noche tranquila. En ese momento yo estaba por calentar mis manos frente a la lumbre, cuando empezábamos a escuchar aquellos horribles aullidos a lo lejos sobre los cerros. Don Julián y Ricardo alistaron sus armas de manera casi automática. Yo solo apreté la escopeta contra mi pecho. Los aullidos se empezaron a escuchar más fuerte, como si se fueran acercando. Hasta ese momento no me había dado cuenta, pero el rostro de don Julián había cambiado. Lo vi asustado. De pronto se escuchó algo pesado. Cayó junto a los techos de lámina de los corrales. Los tres saltamos asustados y volteamos apuntando las armas hacia arriba del tejado. Se escuchó algo parecido a un bufido, que la verdad a mí me pareció humano. Entonces empezamos a oír un gran alboroto entre los animales. Don Julián me gritó que no me le despegara a Ricardo, mientras abría la puerta del establo con la punta de su fusil. Fue entonces que se escuchó un fuerte aullido, que yo sentí que me reventaría los oídos. Incluso me llegó a marear, pero traté de mantenerme orientado. Don Julián entró, los caballos no dejaron de relinchar, pero así como pasó a la puerta, lo vimos salir volando, como si alguien lo hubiera aventado con furia. Ricardo se paró frente al establo y disparó hacia adentro varias veces. Todo quedó en silencio por un segundo, y después solo se escuchó un cacareo de algunas gallinas asustadas. El primo empezó a recargar su arma mientras yo ayudaba al tío a levantarse, cuando de pronto se escuchó un golpe muy fuerte, al mismo tiempo que vimos cómo la pared de maderas de un costado del corral se abría un boquete de donde salió un bulto enorme, de lo que parecía un lobo. Al menos fue lo que creí ver, pero que corría solo en sus dos patas traseras. Huyendo hacia los sembradíos, todo fue tan rápido que Ricardo no tuvo tiempo de disparar. Entonces los tres corrimos hacia aquella bestia enorme que se metió entre las milpas crecidas. Sin duda alguna, una de las experiencias más escalofriantes que llegué a tener en mi juventud fue aquel hombre que por azares del destino conocí, y peor aún, confié en él. Todo comenzó una tarde de invierno, donde recién había egresado de mi carrera, y estaba en búsqueda de trabajo. Las cosas habían resultado un tanto complicadas, pues había dejado varias solicitudes dentro y fuera de mi ciudad, pero nadie llamaba a mi puerta, ni al teléfono, ni mucho menos a los correos. Así que después de una crisis revisando redes sociales, vi la historia de una amiga de la infancia, la cual se había mudado a otro estado en búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo. Y justamente en esos días, venía de vacaciones al pueblo. Así que, sin más le conté, quedamos en vernos para hablar de nosotros. Y aunque mi objetivo principal era saber si podía conseguir trabajo por ella,
o al menos poder salir de mi casa y buscar nuevas oportunidades, al salir por un café con mi amiga Claudia, fue cuando empezó a darme de las maravillas del lugar y de las grandes oportunidades de trabajo que había en aquel entonces. Asimismo, orientándome a aventurarme e irme de mi lugar de origen y probar nuevas oportunidades. Ella trabajaba en un hotel, mismo que ofrecía comidas y hospedaje para vivir, lo cual al final del día era un gran apoyo, pues era un buen ahorro y asimismo tenía ingresos laborando por ese lugar. Mientras Claudia más me contaba de la situación, mi emoción continuaba, pues era una nueva experiencia para mí, la cual estaba dispuesta a realizar después de todo lo mencionado. Cabe resaltar que en aquel entonces tenía mucho miedo de aventurarme, o algo así. Sin embargo, mi amiga estaba para hacerme compañía, por lo que después de unos días de pensar aquella propuesta, llamé a mi amistad y ella quedaría en avisarme en cuanto se abriera una nueva vacante. Después de varias semanas de resignarme a no recibir esa llamada, por fin tuve el honor de que Claudia me confirmara la situación del nuevo trabajo. Fue así cuando rápidamente tomé mis maletas, me aventuré a esta nueva etapa de mi vida que claramente me marcaría por siempre. Al llegar al lugar, todos me recibieron de una forma muy amable y respetuosa. Puedo decir que me sentía en casa. Así que al ubicarme en la planta de las habitaciones exclusivas para trabajadores, me encontré en el elevador a un hombre el cual robó mi atención por completo. Era alto, cabello quebrado y con una gran sonrisa. No obstante, una de las cosas que me atrapó aún más fue su amabilidad, pues al verme con tantas maletas, se ofreció a ayudarme y llevarlas a mi recámara. Entre plática y nuevas conversaciones, le pregunté al sujeto en qué área trabajaba, o si llevaba algún tiempo laborando para ese hotel, a lo que me respondió que sí, pues él era barista en el área de recepción y llevaba 5 años de antigüedad en aquel lugar. Así que después de esa charla, aquel hombre me invitó a tomar unas copas más tarde. Había algo dentro de mí que no estaba segura de lo sucedido. Sin embargo, ese hombre tan atractivo y misterioso me hacía querer conocerlo. Hacía tanto tiempo que no sentía algo por alguien. Cabe resaltar que ese día no trabajé, pues me había dado la oportunidad de acoplarme al lugar. Así que inmediatamente busqué a Claudia para contarle lo sucedido. Al conversar con ella, realmente estaba confundida, pues me pidió que le describiera a aquel hombre que anteriormente me había encontrado. Pero después de tantas explicaciones, ella negaba rotundamente de conocer a ese chico. Fue ahí cuando me preguntó su nombre, mismo que recordé con facilidad, pues era muy corto y fácil de aprender. Roy. Se llamaba Roy. Realmente, mi amiga, sin embargo, no tenía tanto tiempo como Roy, así que después de una larga plática y de conocer más personas, al final del día me ayudaría a acoplarme más rápido. Yo sabía que aquel encuentro no era una cita. Sin embargo, estaba tan emocionada por arreglarme lo mejor posible que me di un baño, acomodé mi cabello y me dirigí al área de recepción para encontrarme con aquel hombre que me había cautivado anteriormente. Al sentarme, no lograba percibir la presencia de aquel sujeto, así que decidí esperar un buen rato, inclusive unas horas, pero aquel hombre nunca apareció. En ese momento me sentí muy mal, pues había confiado en la palabra de aquel sujeto, y ahora lo que menos deseaba era verlo. Rápidamente me subí a la habitación y llamé a Claudia, la cual llegó a los pocos minutos. Me dijo que todo estaría bien, que olvidara el tema, pues lo importante era mi estancia y el nuevo trabajo, así que debía concentrarme en lo que realmente importaba en esos momentos. Sabía que mi amiga tenía toda la razón, pues había sido una mala jugada de la cual era víctima. No obstante, no dejaría que esa situación se apoderara de mi ser, así que al tomar mis cobijas y tratar de conciliar el sueño, comencé a sentir un miedo indescriptible, acompañado de susurros por todos lados. Esta situación la uní con mi vida cotidiana, pues yo siempre había tenido miedo a la oscuridad. Sin embargo, traté de calmar aquellos nervios, pues no quería hacer la burla de mis compañeros de trabajo. Sabía que había algo sospechoso en aquel lugar. Sin embargo, era un asunto del cual no me debía preocupar. Después de unas horas sobrepensando diversas situaciones,
Por fin pude conciliar el sueño, pues al siguiente día me presentaron oficialmente en el hotel, al igual que nuevos compañeros de trabajo. Aquel lugar era bastante grande, por lo que tenía diferentes integrantes laborando, pues en ese entonces debía de conocer a la mayoría, ya que estaría en recepción principal atendiendo a los huéspedes de entrada por salida. El encargado me recibió de una forma muy amable, al igual que los distintos compañeros de área. Así que mientras nos dirigimos en el área de comida y bebidas, a lo lejos pude observar a aquel chico que un día antes me había dejado plantada. En ese momento, mi coraje era evidente. Sin embargo, traté de no dar la importancia que merecía. Yo sabía que no la podía dar por falta a nuestro encuentro. Al presentarnos, él me miró con cara de apenado. Sabía perfectamente lo que había sucedido la noche anterior. Así que habló con el gerente con el pretexto de que me enseñaría algunas bebidas de la carta, las cuales eran nuevas. Y ahí fue cuando me pidió disculpas, pues me explicó que le había surgido un contratiempo familiar en el cual le había impedido su llegada, misma que no podía avisar o cancelar porque no tenía mi número o algún otro contacto mío. Traté de ser una persona comprensible y le dije que no pasaba nada, que dejara ese tema en el olvido. Fue cuando automáticamente volví a proponer salir y aunque yo no estaba al 100% segura de aceptar, entendí que los contratiempos y emergencias son reales en la vida adulta. Dudosa acepté y quedamos en volver a encontrarnos a la misma hora y en el mismo lugar, mientras pasaba mi jornada laboral. Pensaba que si era lo correcto volver a aceptar salir con aquel hombre que recién me había cancelado. Sin embargo, no tenía nada que perder, pues al final del día era una chica foránea en búsqueda de nuevas experiencias, y aunque tratara de evitar la situación, aquel chico me había conmovido por completo. Terminó el día. Rápidamente subí a mi habitación y me dio un baño. Realmente estaba cansada, tanto que ahora quien pensaba cancelar era yo. No obstante, decidí que yo no era una persona así, y que debía de afrontar aquella situación. Bajé nuevamente a recepción y pude ver sentado a lo lejos a ese chico tan atractivo. Era de esos hombres que a lo lejos se puede observar su simpatía. Fue entonces cuando llegué. Bruscamente se paró y me miró a los ojos. Así empezó nuestra velada. Muy amena, muy tranquila, misma que se sintió en una cita, la cual pasaban las horas y ninguno de los dos deseaba irse. Al pasar la medianoche, en uno de los momentos donde comenzamos a reírnos de nuestras vidas, pude observar que la sonrisa de ese chico venía acompañada de unos grandes colmillos. Situación preocupante para mí. Después de un buen rato, decidí que ya era hora de dormir, pues mi cansancio y sueño se estaban apoderando de mí, a lo que Roy comprendió y se ofreció a acompañarme a mi habitación. A medio camino, observamos un círculo con fogata e inmediatamente Roy comenzó a saludar a la mayoría de integrantes de ellos. Así que al mirar bien a las personas, vi que Claudia estaba allí, pues los empleados acostumbraban en la noche a realizar fogatas y contar historias de terror del hotel. Así que Roy me miró a los ojos y decidimos quedarnos un rato a escuchar esas leyendas. La región en los Tuxtla se caracteriza, entre otras cosas, a nivel nacional e internacional, por la práctica de brujería, de donde salen temas a relucir como el de los nahuales, que son personas que han adquirido un poder sobrenatural al practicar los diferentes tipos de magia. Para la cura o para el mal, dijo un hombre, en medio del círculo, pues aquel lugar donde estábamos era muy conocido por ver ese tipo de seres extraños y paranormales. En medio de esas anécdotas, pude ver cómo Roy simplemente se reía, mientras todos los demás moríamos de miedo. No entendía el porqué de su gracia, pues eran cosas que a mi parecer debían tomarse con mucho respeto, pues estábamos en riesgo de cierta manera. Aquel chico continuó con sus historias. Y es que a unos días pasados, campesinos de la zona, a unos cuantos metros del hotel, me contaron que en cuanto se dirigían a su parcela, sus perros fueron atacados por un animal, con características de un can. Al no resistir el enfrentamiento de los perros, los campesinos fueron en su ayuda. Sin embargo, se llevaron la sorpresa que ese animal los atacaba de una forma feroz, por lo que con garrotes se defendieron del ataque, asestándole certeros golpes en la cabeza, hasta que lo mataron, finalizó el hombre. Todos sorprendidos, no podíamos entender
¿Cómo a tan solo unos metros de nosotros se podría encontrar un ser de esa magnitud y con ese tipo de características? Cada vez más el chico continuaba hablando y en aquel fondo todos querían salir corriendo de la fogata para encerrarse en sus habitaciones. La curiosidad nos ganaba en esos momentos. El extraño ser de dentadura de colmillos grandes, a diferencia de los canes normales, la complexión de sus extremidades llamadas patas se asemejan a la de un ser humano, al igual que los brazos. Otra rareza es que los animales de rapiña ni siquiera se le acercaron y tomaron forma de momificación, continuó Raúl. Claramente yo susurré en mi espacio. Apuesto que es un nahual. A lo que Raúl rápidamente me miró y respondió. Los lugareños o algunas personas conocedoras de la brujería afirman que se trata prácticamente de la brujería negra de un nahual. Sin embargo, es necesario que las autoridades acudan a dicho lugar y tomen cartas en el asunto para desmentir de qué especie es dicho animal, que ha causado conmoción en la población, prácticamente en los turistas, pues nosotros como empleados debemos atraerlos, no ausentarlos con nuestras historias. Al estar concentrada, comencé a ver a mi alrededor y no podía encontrar a Roy. Este se había ido y no me había percatado en qué momento ni cómo pasó. Así que decidí irme a mi recámara junto con Claudia, pues se había hecho demasiado tarde y necesitábamos descansar para trabajar al día siguiente. Al despertar y comenzar mis días laborales, uno de los supervisores me llamó para salir fuera del hotel y comprar algunas cosas que necesitábamos de calidad de urgencia. Así que rápidamente salí del hotel y comencé a caminar en las esquinas de la carretera, pues nos encontrábamos relativamente en un lugar a las afueras de la ciudad y debíamos caminar un buen tramo sólido y con pastizales para llegar al centro del pueblo. Mientras caminaba, pensaba en las cosas que estaba haciendo, las decisiones tan repentinas que había tomado y el camino correcto que debía alcanzar para lograr lo que necesitaba. Fue un momento donde me detuve y comencé a percibir un olor muy desagradable, como si fuera algo descompuesto. Realmente no quería acercarme y mirar, pero mi curiosidad ganó y comencé a caminar donde provenía aquel olor. Fue en ese momento cuando pude observar algo totalmente desconocido, lleno de sangre y con unos colmillos gigantes. Tenía los ojos cerrados, pero lo más cercano que pude observar era el parecido a un perro, mismo que al darme la vuelta sentí la mirada. Así que al girar pude ver unos ojos terroríficos, llenos de odio, sangre y rojos totalmente. Esa bestia repetía cada vez mi nombre. Andrea, ven a mí, Andrea. Cada vez era más y más fuerte. Era un nahual. Aquella imagen fue lo peor de mi vida, tanto que tiré las cosas que llevaba cargando y asimismo salí corriendo de aquel terreno baldío. Mientras corría, sentí que alguien me perseguía, pero después de varias cuadras traté de calmarme y asimilar lo que había sucedido en esos momentos. Llamé a Claudia por celular explicándole lo sucedido. Al describir todo por un momento, dudó en creerme, pero en medio de mi desesperación, era imposible dudar. Mi voz estaba totalmente quebrada, y al llegar al hotel, mi tono de piel cada vez se tornaba más pálido. Después de calmarme dentro del hotel, pude recordar aquella voz que repetía mi nombre, cada vez más fuerte. Era conocida, por lo que traté de unirla con alguien más. Aquella noche no supe más de Roy. No había rastro alguno, por lo que bajé a preguntarle a sus compañeros de área si sabían algo de él, a lo que ellos me respondieron que era común que él desapareciera por días. Sin embargo, nunca lo corrían, por el gran trabajo y deliciosas bebidas que preparaba. En ese momento, subí a mi cuarto y comencé a preguntarme si realmente valía la pena estar en ese hotel sola y sin nadie con quien contar. Sabía que Claudia era mi amiga, pero ella también tenía asuntos que arreglar. Lo que menos deseaba era ser una carga para ella. Así que definitivamente pensé en renunciar en mi trabajo y seguir con mi vida. Pero aquello era muy cobarde de mi parte. Traté de olvidar aquella situación tan traumática y seguir con mi vida. Al recostarme y taparme de pies a cabeza con mi cobija, comencé a escuchar a alguien que rasguñaba el techo.
como si quisiera entrar de forma desesperada. Realmente estaba temblando de miedo, pero me negaba profundamente a quitarme las cobijas y afrontar lo que estaba sucediendo. Entre más trataba de olvidar aquel suceso, los ruidos se hacían más evidentes, como si fuera el fin de mi vida. Realmente me sentía perdida, no sabía lo que sucedería, estaba confundida y no sabía qué hacer en ese momento. Fue entonces cuando escuché una voz la cual decía nuevamente mi nombre. Era tan familiar que después de analizar, me quité automáticamente la cobija y dije, ¿eres tú, Roy? Aquel ser me miró con esos ojos tan terroríficos. Era como si reviviera la escena del terreno baldío fuera del hotel, pero ahora con una carga más fuerte, pues se trataba de un ser con vida. Traté de calmarme y asimismo analizar la situación. Quizás era un terrible sueño del cual debía despertar. No obstante, sabía que era una realidad y debía afrontar aquella situación tan preocupante. Después de pedirle a aquel demonio que se alejara, supe que había algo extraño en él, pues definitivamente se trataba de Roy, un ser maligno que se había apoderado de aquel joven, o al revés, pues realmente no entendía lo que estaba sucediendo, o con qué propósito se aparecía en mi vida. Existen personas que, por la fuerte conexión que tienen con su espíritu animal, poseen la habilidad de transformarse en este, incluso en cualquier otro animal o algún elemento atmosférico. Claramente era un reflejo de uno de ellos. Sin duda alguna, había escuchado que estos seres se alimentaban del alma de las personas, a quienes les provocaban enfermedades, e incluso la muerte, por lo que al parecer yo había sido una presa fácil para el objetivo de aquel joven. Al día siguiente, en medio de la desesperación, me dirigí a la biblioteca del hotel, la cual era muy grande y compleja. Sabía y tenía la esperanza de que me encontraría algo al respecto sobre quitarme aquella maldición de que un nahual me persiguiera. Por lo que, al encontrar el libro indicado, supe que había ciertas plantas las cuales ahuyentaban aquella alma, pues era muy complicado vivir con un ser que estuviera detrás de mí todo el tiempo. Y aunque yo huyera de aquel hotel, sabía que ese demonio me perseguiría donde quiera que fuera o estuviera, pues al pasar los días y las noches, las voces y las presencias eran más evidentes. Después de todo, había comprendido el por qué muchos trabajadores no conocían la existencia de Roy, pues unos días parecía una persona común y corriente, y algunos otros era un ser terrorífico. Al leer sobre la planta en específico, corrí al mercado de la ciudad a conseguirla, pues la flor cardo de sol había leído que se utilizaba para espantar a los nahuales en alguna región del Pirineo aragonés, catalán y navarro. Las leyendas cuentan que los nahuales, al llegar a las casas, se quedaban contemplando la flor seca del cardo y se entretenían contando las espinas y los pelillos que se quedaban en el centro del cardo. Como son muchísimas, tardaban mucho tiempo y les sorprendía el amanecer. Entonces salían corriendo, emprendiendo la huida hasta sus guaridas. Realmente no tenía mucho que perder, así que me arriesgué a probar cualquier remedio para alejar ese demonio de mí, lo cual logró tener varios frutos. Sin embargo, al poder descansar de aquella pesadilla y presencia nocturna, mi amiga Claudia había sido quien empezaba a vivir esa clase de situaciones similares, lo cual era preocupante, pues ella no sabía qué hacer al respecto. Fue así cuando un día enloqueció y perdió la razón dentro del hotel, pues se decía que un ser enorme y maligno había apoderado su alma, y aunque yo traté de hacer todo lo posible por salvarla, aquella mujer había perdido la razón y asimismo a ella por completo. Desde ese momento supe que había sido un error llegar a ese hotel e interferir en aquellas historias y leyendas tan delicadas en ese lugar. Y aunque nunca volví a ver a Roy, estaba segura de que aquel nahual que por un momento me hizo enloquecer era el mismo ser del cual estuve a punto de enamorarme. Es ahí que comprendí que no cualquier persona es viable de confiar, y mucho menos de entender, pues todos guardamos secretos, los cuales nos hacen enloquecer en un abrir y cerrar de ojos. Después de todo, decidí volver a mi hogar y perder aquel trabajo del cual había soñado. No obstante,
La tranquilidad que volví a tener no se comparaba con la vivencia que tuve en aquel hotel, que al parecer también se llenaba de historias y maldiciones. Y así concluimos nuestro viaje por el mundo de los nahuales, criaturas místicas que han poblado las leyendas y mitologías de Mesoamérica durante siglos. Recordemos siempre la importancia de respetar la naturaleza y sus guardianes, y de mantener viva la conexión con el mundo espiritual que nos rodea. Yo soy Ricardo. Y yo fui Mauricio. Y recuerden siempre mirar hacia el abismo. No podemos ocultarla por mucho tiempo, tenemos que decirles. Lo sé, cada día está peor. Las mareas son salvajes y poco a poco el caos se está expandiendo. El peligro que se acerca no es algo para lo que estemos preparados. Tal vez se trate de una de las bestias más fuertes. Y finalmente, nos adentraremos más en el abismo.